Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Excelentísimo señor obispo de la diócesis, excelentísima señora presidenta de la Audiencia Provincial, ilustrísimo señor canónigo penitenciario del Cabildo Catedral, delegado diocesano de hermandades y cofradías, autoridades, mayordomos y hermanos mayores, delegado diocesano, cofrades y hermanos todos de nuestro Señor Jesucristo. En nombre de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, darles a todos ustedes la bienvenida y agradecerles su asistencia a este acto. Dentro de los cultos y actividades que la Unión de Cofradías programa y organiza en la Cuaresma, el Sermón de las 7 Palabras es el más importante por la trascendencia que para la vida de todo cristiano tienen las últimas palabras pronunciadas por Cristo en la cruz antes de morir. Hemos comenzado este acto con la interpretación de la cantata 140 del compositor alemán Johann Sebastian Bach por parte del Orfeón Cacereño, al que le agradecemos su desinteresada colaboración en este acto. El Orfeón Cacereño fue fundado en el año 1964, aunque sus orígenes se remontan a comienzos del siglo XX, siendo en la actualidad la Coral Decana de Extremadura. Entre sus actuaciones nacionales destacan su participación en los festivales de España, Días de Extremadura, Otoños Musicales, Pregones de Semana Santa y de la Virgen de la Montaña, y conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo, Bilbao, y en el plano internacional han actuado en naciones como Austria, Francia, Israel, Portugal o el mismo Estado del Vaticano. Entre los numerosos premios y galardones destacar el segundo premio de Polifonía en Torrevieja, Importantes de Extremadura por la Asociación de la Prensa, Extremeño del Año en el año 1997 y sobre todo la espléndida medalla de Extremadura que gozan desde el año 2017 y que portan en sus solapas. Desde el año 2002 el Orfeón Cacereño está magistralmente dirigido por doña María del Castillo Ventosa Cosina. María del Castillo nació en Barcelona, donde cursó estudios de música, graduándose en el Conservatorio de Música del Liceo. Ha pertenecido a diversos coros como la Capela Clásica, el Coro Aurum y en Cáceres al Orfeón Cacereño y a la Compañía Lírica Extremeña. Ha fundado el Coro Infantil del Conservatorio Hermano Prezosa y el Coro Infantil del Parque del Príncipe. Desde hace más de 20 años forma dúo con el tenor Alonso Torres, acompañándole al piano. Su tesón, su esfuerzo, su buen hacer y sus grandes dotes musicales han llevado a este Orfeón Cacereño bajo su dirección a alcanzar grandes cotas en el mundo de la música, teniendo importantes proyectos para el futuro. A continuación nos van a ofrecer otras dos piezas: la Canción de Paz del compositor y violinista finlandés de finales del romanticismo Johann Julius Christian Sibelius y el Santo, Santo, Santo del compositor austriaco de principios del romanticismo musical Franz Peter Schubert. Espero que disfruten con estas interpretaciones. Sueño
la reflexión del Cristo moribundo que eligió la crucifixión, la forma más dolorosa y humillante de morir, porque Cristo murió con una muerte humana, sufriendo hasta el final, no ofreciendo resistencia ni ninguna manifestación de resentimiento. Incluso rezó y pidió por los que le condenaron a muerte. En estas últimas palabras de Jesús, que son en definitiva su testamento, nos damos cuenta que Cristo da prioridad y coloca en primer término de sus enseñanzas a la caridad. 7 palabras en las que Cristo pidió perdón por nuestros pecados, nos ofreció el paraíso eterno, nos dejó a su madre la Virgen María para que nos guiara en el camino al cielo, nos dijo que nunca estaríamos desamparados, nos dejó la Eucaristía para que nunca tengamos sed, nos ofreció la cruz como el único camino que nos lleva a la vida eterna. Cristo nos dio, por tanto, una muestra de amor eterno, muriendo por todos nosotros. Dicen que el amor se acaba, que con el tiempo llega a olvidarse. Para mí, el amor con amor se paga, como nos lo enseña Cristo, muriendo por amor. El amor llevado hasta sus últimas consecuencias, el de dar la vida por los demás. Qué mayor expresión de amor eterno. Cristo nos amó hasta el fin, dando la vida por los pecados de todos. 7 palabras que reflejan el porqué de Cristo en este mundo y nos indican la misión que le encomendó su Padre Celestial. Siempre me gusta recordar que el Sermón de las 7 Palabras es uno de los actos más singulares y destacados de la Semana Santa de Valladolid, que lo organiza la Cofradía de las 7 Palabras, con una plaza mayor abarrotada de fieles y los 7 pasos dispuestos en la acera de la calle San Francisco. Todavía recuerdan la magnífica locución que realizó nuestro obispo don Francisco allá por el año 2014, uno de los mejores sermones de la historia de la Semana Santa de Valladolid. Hoy no vamos a ser menos, porque vamos a recordar esas 7 palabras de la mano de un gran orador, el reverendo padre don Ángel David Martín Rubio. Reviviremos ese sermón de las 7 palabras que ya se está consolidando en Cáceres como uno de los actos más solemnes y brillantes de la Cuaresma. Don Ángel David nació en Castuera, Badajoz, ordenándose sacerdote en el año 1997 cuando contaba 28 años de edad. Es licenciado en Geografía e Historia, en Historia de la Iglesia y en Derecho Canónico y doctor por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Pablo CEU. Ha sido profesor en las prestigiosas Pontificia Universidad de Salamanca y en la Universidad San Pablo CEU. Actualmente es canónigo penitenciario del Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria Cáceres, vicario judicial, párroco de Valdesalor, director del Hogar Sacerdotal Ciriaco Benavente Mateos y profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Virgen de Guadalupe y en el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara del Seminario de la Diócesis. Autor de varios libros y numerosos artículos sobre temas de historia, teología y actualidad, además de ser un gran conferenciante. Ayer lo pudimos presenciar en Santiago, hablando sobre el corazón de Jesús. Les dejo con todo un maestro de la palabra, un buen sacerdote y un gran orador, que nos hará reflexionar sobre la vida y la muerte del ser humano, sobre las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz. Estoy seguro que hoy todos aprenderemos a ser mejores cristianos. Con todos ustedes, el reverendo padre don Ángel David Martín Rubio. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, en los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo. Y el Hijo de Dios encarnado pronunció palabras de vida eterna. En 7 días concluyó el Señor la creación del universo y con 7 palabras ha querido finalizar la obra de la redención del mundo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús decía, no fue propiamente una palabra, ni siquiera una frase. Se trata de una oración repetida, de un estribillo. Podríamos decir que Jesús reza con aquella perseverancia que había enseñado a sus discípulos cuando les propuso una parábola sobre la necesidad de que orasen siempre sin desalentarse. Hasta entonces, en el Calvario,
y en el pretorio se habían oído otras palabras: «Quítanos a este y suéltanos a Barrabás, crucifícale, crucifícale». Esos fueron los gritos de la plebe ante Pilato. Mientras Jesús rezaba así, los magistrados lo zaherían diciendo: «A otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el predilecto». También se burlaron de él los soldados: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Lo más desconcertante no es que Jesús pida perdón para sus verdugos. Él había dicho: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os calumnian». ¿Cómo no iba a ponerlo en práctica? Nada está más en consonancia con la conducta de Cristo, que está muriendo para perdonar a los hombres. La paradoja reside en que aquellos hombres necesitan el perdón que Cristo pide para ellos, al mismo tiempo que se proclama su ignorancia. ¿Acaso necesita perdón el que no sabe? ¿Acaso puede haber ante Dios una ignorancia culpable? A este, entregado según el designio determinado y la presciencia de Dios, vosotros, por manos de inicuos, lo hicisteis morir crucificándolo. Así dirá San Pedro, pocas semanas después, a los varones israelitas presentes en Jerusalén por Pentecostés. Y en nada disimula la enormidad del crimen después de curar al paralítico. Vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese en gracia un hombre homicida, y disteis muerte al autor de la vida, para sorprendentemente acabar concluyendo: «Pero yo sé que por ignorancia obrasteis lo mismo que vuestros jefes». Los evangelistas nos dan testimonio de la influencia de los sumos sacerdotes y los ancianos para decidir al pueblo que tantas veces había mostrado su adhesión a Jesús, a servirles de instrumento para saciar su odio contra el Hijo de Dios. Y por todos ellos se pronuncia esta plegaria: «No saben lo que hacen». San Pablo nos ayuda a profundizar en el sentido más hondo de esta primera palabra de Cristo en la cruz. Predicamos sabiduría de Dios en misterio, aquella que ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido, pues si la hubiesen conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, Satanás nunca habría inspirado la traición de Judas ni la condenación de Cristo si hubiera podido conocer su divinidad y el valor de la redención que había de tener su muerte. La ignorancia de los que crucificaron a Cristo es la ignorancia de Satanás. Por eso necesitan perdón. Por eso necesitamos perdón. Porque esta palabra tiene una dimensión universal que no se agota en los protagonistas de la escena del Calvario. Jesús pide perdón por todos los hombres, ya que el pecado de todos es la causa real de su muerte en la cruz. Jesús estaba ofreciendo un sacrificio por los pecados de la humanidad y su oración al Padre tenía en mente a todos los hombres, a todos los que no sabemos lo que hacemos y hemos necesitado la sangre de Cristo para nuestra redención. Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al mismo tiempo crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Hay algo de misterio en cómo los evangelistas nos presentan a estos ladrones crucificados junto a Jesús. Hasta han guardado en silencio sus nombres, después de darnos el de Barrabás, seguramente porque Barrabás, era un preso famoso.
Solo en los evangelios apócrifos leemos unos nombres que han pasado a la literatura cristiana: Dimas y Gestas. San Mateo y San Marcos nos dicen que también los ladrones crucificados con él le decían las mismas injurias. San Lucas refiere que uno de los malhechores suspendidos blasfemaba de él diciendo: ¿no eres acaso tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras que contestando el otro le reprendía. Leyendo a San Lucas, da la impresión de que uno de los ladrones fue tocado por la paciencia y la bondad de Cristo, y en especial por su oración, pidiendo perdón por los que le crucificaban. Pero también puede pensarse que los otros evangelistas usaron un plural genérico para indicar una categoría de personas, los ladrones, que estaban junto a Jesús, no necesariamente a los dos individuos que componían ese pequeño grupo. Y tal vez, desde el principio, las blasfemias de Gestas fueron objeto de la reprensión de Dimas. No podemos, por tanto, precisar cuándo se produce la transformación de aquel ladrón en bueno. ¿Acaso ya lo era cuando fue clavado en la cruz? Y por eso reconocemos en él al hombre que, al mirar atrás hacia lo que ha sido su vida, llega a la conclusión de que él mismo la ha perdido, de que es él mismo el que la ha frustrado. Si se han fijado, Dimas no busca culpables, no señala a sus padres, a la sociedad, al invasor romano, a unas estructuras radicalmente injustas como responsables de haber arruinado su vida. Ni aún temes tú a Dios estando en pleno suplicio, y nosotros con justicia, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero éste no hizo nada malo. No hay que esperar a estar colgado de una cruz para tomar en la mano las riendas de nuestra vida. A nosotros se dirige la exhortación de San Pablo a los Corintios: no recibáis en vano la gracia de Dios, porque Él dice: en el tiempo aceptable te escuché y en el día de salud te socorrí. He aquí ahora tiempo aceptable, he aquí ahora día de salud. El apóstol aplica la profecía de Isaías al momento concreto, al hoy, en el cual Dios nos brinda su misericordia. No siempre es el demonio el que nos tienta. Nosotros mismos, cuando nos dejamos guiar por nuestras pasiones, somos nuestro tentador más cruel. Nadie dice que quiere condenarse o que está resuelto a seguir con una forma de vida alejada de Dios hasta el momento de la muerte. Pero al mismo tiempo comete la ceguera de pecar sin recordimiento, porque Dios es misericordioso y funda la esperanza de convertirse después en la misma decisión de no convertirse en el presente. En nuestra mano está, dice San Agustín, el hacernos amigos de Dios en el instante que queramos, pero solo mientras estamos en el tiempo propicio, en el día de la salud. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh poder de Jesús, exclama aquí San Juan Crisóstomo. Un ladrón es ya profeta y predica desde la cruz. Este ladrón roba el reino del cielo y ni en la cruz se olvida de su oficio. Ve al Señor en los tormentos y lo adora en la gloria. Lo mira condenado y lo invoca como a rey, mientras que lo observa en la cruz, está meditando en el cielo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo de urgencia en la respuesta de Cristo. Aquel hoy fue tiempo de gracia,
tiempo propicio. Como el buen ladrón en el Calvario, ojalá escuchemos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. La presencia de la Virgen al pie de la cruz de Jesús no representa solamente la dramática expresión de la aflicción padecida por una madre en el lugar del suplicio de su hijo. La fe de María no vacila, aunque humanamente todo parece fallar ante la cruz. Ella creyó contra toda apariencia. Así como Abraham, el padre de los que creen, no dudó de la promesa de una descendencia numerosa, ni aun cuando Dios le mandaba matar al hijo único de su vejez, al que debía darle esa descendencia. Su fe la sostiene. Y del mismo modo que el Padre requirió su consentimiento antes de enviar al Verbo Eterno a esta tierra, fueron requeridas la obediencia y abnegación de María para la inmolación del Redentor. Ahora ella va a reiterar su fiat, su hágase en mí según tu palabra, y consiente en el sacrificio de su Hijo, estableciéndose una unión inefable entre la ofrenda del Verbo encarnado y la de María. El fiat de Nazaret había hecho descender a Dios a su seno purísimo. El fiat del Calvario le vuelve a poner en su regazo, pero ahora muerto por la salvación del mundo. Por eso, esa imagen de la piedad que tantos artistas han inmortalizado, o esos brazos abiertos y vacíos de las imágenes de la Dolorosa que esperan para recibir al Hijo muerto, son el mejor símbolo de esa misión para la que había sido predestinada y preservada del pecado original. De ahí que podamos decir que la Virgen María cooperó con Jesucristo en una manera del todo peculiar a la redención del género humano. Esa participación activa de la Virgen en el sacrificio de la cruz la subraya el evangelista San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba de pie su madre. Está erguida, está de pie, en una actitud similar a la de Cristo en la cruz y a la del sacerdote al ofrecer el santo sacrificio del altar. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Al pronunciar estas palabras, Cristo proclamaba la maternidad espiritual de la Virgen María, que ya era Madre nuestra desde el momento en que concibió en sus entrañas virginales al Redentor del mundo. Por habernos rescatado, Él es nuestro Señor. Por haber cooperado tan generosamente a nuestro rescate, ella es nuestra Señora. Y junto a la cruz de Jesús, la Virgen nos recibió a todos en la persona de San Juan como hijos suyos. Desde entonces, por la intercesión ante su Hijo, ella nos alcanza y nos distribuye todas las gracias con ruegos que jamás pueden quedar defraudados. No dejemos de poner ante su mirada esas necesidades quizás pequeñas, pero que ahora nos quitan la paz. Una enfermedad, conflictos familiares, una incomprensión con los demás, apuros económicos, un examen, un puesto de trabajo que nos es preciso. Y sobre todo aquellas necesidades que se refieren al alma y que nos deben inquietar más. La lejanía de Dios, de un pariente, de un amigo, la gracia para superar
una situación difícil para adelantar en una virtud, para aprender a rezar mejor. Quiero estar contigo de pie junto a la cruz. Que María, la Madre Dolorosa, acoja hoy nuestra súplica y nos admita en su compañía junto a la cruz de Cristo. Que nos mantengamos ardientes en el amor de su Hijo, firmes en la fe y solícitos en nuestra compasión por todos los que sufren. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra de Jesús fue pronunciada hacia las 3 de la tarde. La escena del Calvario había cambiado radicalmente a consecuencia de un fenómeno extraordinario que mencionan los evangelistas. Jesús había sido clavado en la cruz antes del mediodía y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona. Hacia el siglo VI se extendió la creencia de que habría sido un milagroso eclipse de sol y por ello se empezaron a incorporar figuraciones del sol y la luna en las escenas del Calvario que representan los artistas. Otros pensaron que Dios suspendió los efectos luminosos de la luz del sol o que produjo una acumulación especialmente densa de nubes que interrumpió los rayos de sol sobre la tierra. Algunos prefieren hablar de una aglomeración de polvo en el aire tan grande que produjo algo parecido a una niebla oscura. Fuera lo que fuera, qué bien razonaba quien dijo al considerar semejante mutación: o el autor de la naturaleza padece, o la máquina del universo bien pronto va a destruirse. Lo cierto es que el griterío de los que pasaban y los denuestos de los sacerdotes que habían ido hasta el Calvario a contemplar su victoria se fueron diluyendo. Ahora muchos estaban aterrorizados porque las tinieblas cubrían el lugar como si se hubiera echado la noche antes de tiempo. De repente, Jesús se levantó en la cruz, llenó de aire sus pulmones y gritó con alta voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el segundo versículo del Salmo 21, pronunciado en alta voz, aunque es muy probable que todo el Salmo pasara por su mente y que lo fuera repitiendo de la misma manera que nosotros podemos usar un salmo o una oración litúrgica para expresar nuestros sentimientos. El Salmo 21 es una profecía mesiánica que los evangelistas ven cumplida ahora. San Agustín dice que la pasión de Cristo aparece luminosa como en un evangelio en este salmo, que más parece una historia que un vaticinio. El hecho de que Cristo usara estas palabras indica que hizo suyas estas expresiones para manifestar que sufrió agudamente el sentimiento de abandono. Pero no podemos pensar ni en un reproche ni en una queja, sino en una llamada confiada al Padre. Las palabras del Salmo muestran que el Cordero de Dios toma sobre sí todos nuestros pecados. En esto radica el sacrificio de Cristo, en que para poder reparar la culpa fue necesario que la cargara sobre sí, que la tomara sobre sí como si Él hubiera cometido contra su Padre, a quien amaba infinitamente, todos los pecados pasados y futuros de la humanidad. Y es en esa aceptación, en esa repugnancia indecible que sufrió, donde estuvo el fondo de la pasión redentora.
Cuando meditamos esto, creemos mejor en el amor con que somos amados y comprendemos algo de la pasión del alma de Cristo y de su sudor de sangre en Getsemaní, cuando vio que todo se perdería para aquellos que se empeñan en rechazar su ofrecimiento de salvación y perdón. Porque si a tanto precio nos adquiere en la cruz, es para que le permitamos ser nuestro amigo. Quinta palabra. Tengo sed. De los relatos del Evangelio se deduce que las últimas 4 palabras de Jesús en la cruz fueron pronunciadas en rápida sucesión y poco antes de su muerte. Jesús, sabiendo que todo estaba acabado, para que tuviese cumplimiento la Escritura, dijo: tengo sed. 2 pasajes de los Salmos se referían a la sed de Cristo. Por comida me ofrecieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Reza el Salmo 68. Y también el Salmo alude a la presente situación. Mi garganta se ha secado como una teja, mi lengua se pega a mi paladar, me ha reducido al polvo de la muerte. Tengo sed. No hay que olvidar el significado de las palabras. El primer significado de la sed tiene un peso físico, un peso material. El crucificado tiene sed. Como aquel mediodía, junto al pozo de Jacob, cuando, fatigado del viaje, se sentó así junto al pozo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Era la sed uno de los tormentos más atroces de los crucificados. Pero el sentir cristiano ha ido más allá y ha visto en la ardiente sed de Cristo no solamente la sed fisiológica, o mejor, ha sabido reconocer en esa sed una sed más trascendente, una sed espiritual de padecer por la salvación del género humano, una sed espiritual de que se salven todos los hombres, sed que lo devora y que ve que no puede saciarla, porque conocía lo que harían muchos para inutilizar el fruto de su pasión, correspondiendo con ingratitud a su sacrificio. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta sed no puede saciarse hasta que esto se verifique. Por eso, cuando Jesús dice tengo sed, nos revela que nuestra salvación es la sed que le angustia sobre la cruz. Mi sed, le hace decir San Agustín, es el deseo de vuestra salvación. Y por último, Jesús sigue teniendo sed. Nos lo recordará el día del juicio. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba preso y vinisteis a verme. Las obras de misericordia son hechos prácticos. No en vano Él dejará en la última cena como característica de los suyos el amor de unos a otros. Y es la prueba clara del amor a Dios, hasta llamar San Juan mentiroso al que dice que ama a Dios y no ama al prójimo con hechos. Y Santiago escribe: la religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este siglo.
Pero este amor al prójimo no es filantropía, tiene que ser caridad, porque exige que al beneficiar al prójimo necesitado se vea en él a Jesucristo. A mí me lo hicisteis, mi sed fue la que calmasteis. Es amor de caridad. Por eso tiene premio de cielo lo que se hace al prójimo por amor de Dios. Y habrá de apartarse para ir al fuego eterno el que no quiso saciar la sed de Cristo, la sed por la salvación de los hombres y la sed del más pequeño de sus hermanos. Sexta palabra: está cumplido. Cuando Jesús pronuncia esta palabra, todas las profecías sobre la pasión quedaban cumplidas. Está consumado el plan de Dios para redimir al hombre. Es entonces cuando renueva el ofrecimiento que había hecho al Padre a su entrada en el mundo, el ofrecimiento de todo su ser por el rescate del linaje humano. Dice al entrar en el mundo: sacrificio y oblación no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Con estas palabras, el apóstol ve en la oración de Cristo, que motiva su presencia en la tierra, el deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Para ello se ofreció él como víctima y sufrió todo lo que de él estaba escrito en el rollo del libro, esto es, en la revelación, en la Sagrada Escritura. No quiso Jesús entregar su alma en las manos del Padre sin haber declarado que estaba ya cumplido todo cuanto las Sagradas Escrituras habían predicho de él y toda la misión que el Padre le había confiado. Pero no fueron solo los profetas del Antiguo Testamento quienes habían hablado de él. El mismo Jesús, por 3 veces, había anunciado a los apóstoles el misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y ellos no entendieron ninguna de aquellas palabras, porque pertenecían al pueblo que había sufrido en la idea y en el concepto del Mesías lamentables deformaciones. Una lectura parcial de las promesas hizo que entre los judíos del tiempo de Jesús tomara cuerpo la idea y la esperanza en un Mesías que sería un capitán invicto, alguien que llevaría sus huestes a la conquista del mundo y a Israel al triunfo sobre todos los pueblos. Por eso Jesús solamente reivindica para sí el título de Mesías en aquellas ocasiones en que esa declaración no servirá para alimentar esos prejuicios equivocados. Sin embargo, cuando ya ha realizado la obra de la evangelización, cuando ha puesto los cimientos de su reino espiritual, es entonces cuando se presenta claramente como Mesías. La noche antes de morir, al solemne conjuro del sumo sacerdote que le exige en el nombre de Dios vivo que diga si es el Cristo, Hijo de Dios, responde Jesús: tú lo has dicho, y yo os digo, desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Y será después de la resurrección, cuando les recuerde a sus apóstoles lo que no pudieron entender antes. Esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla.
Jesús les abrió la inteligencia para que comprendiesen las Escrituras, es decir, para que aprendieran que esos sufrimientos y humillaciones no solamente son compatibles con su carácter de Mesías, sino que son la condición esencial para la mesianidad, porque así estaba profetizado desde antiguo. Por eso pudo decir desde la cruz: todo está cumplido. Pudiendo salvarnos con una sola gota de su sangre, prefirió entregarnos su vida entera de santidad, su pasión y muerte, y quiso dar con la lanzada hasta las últimas gotas de sangre que le quedaban después de muerto. No podemos dejarnos de preguntarnos por qué, y la única respuesta posible es el amor, para que sepamos y creamos la inmensidad sin límites de ese amor. Nadie puede tener amor más grande que el de dar la vida. Y así se nos descubre el más íntimo secreto del corazón de un Dios amante, y así tocamos el fondo mismo de la sabiduría. Solamente si así lo hacemos, solamente si entendemos lo que significa todo está cumplido, quedaremos fijados para siempre en ese amor. Séptima palabra: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. De nuevo, Cristo pronuncia una palabra tomada de un salmo mesiánico, una oración de David que parece prefigurar los sufrimientos de Cristo moribundo. Por segunda vez también, Jesús clamó con gran voz desde la cruz. Ya había pronunciado su cuarta palabra con voz fuerte y ahora gritó de nuevo. Esa circunstancia tuvo que llamar la atención tan poderosamente que los evangelistas nos han consignado este detalle. Y no porque no se hubieran escuchado gritos aquel día sobre el Calvario, sino precisamente por el momento en el que se produce este último grito, este último clamor de Cristo. La muerte en la cruz era un proceso lento de agotamiento que terminaba con un desplome de las fuerzas físicas. El momento final de la agonía no era el momento para esperar un clamor grande, un grito grande. El grito de Jesús indica que aunque moría, obraba con libertad, que tenía el completo dominio de cuanto le estaba ocurriendo. Es lo mismo que subraya San Juan cuando escribe que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Ese clamor grande es aquella voz poderosa que llama las cosas que no existen como las que existen y en cuya virtud se obra una nueva creación. El Salvador, elevado sobre la cruz como en un altar, atrae hacia sí a todos los hombres. Y desde entonces, habiendo sido sepultados con Cristo en el bautismo, asimismo somos resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. La última palabra de Cristo en la cruz fue también la última de San Esteban, el primer mártir. Oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó en gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Dicho esto, se durmió. San Esteban se durmió en el Señor, expresión que aún suele usarse para anunciar la muerte de los cristianos. Y desde entonces, los seguidores de Cristo han encontrado fortaleza y consuelo en el momento de la muerte,
al recibir estas palabras que Él habló desde el Calvario: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y desde entonces la muerte puede mirarse con sentimientos de confianza, los que tanto agradan a ese Padre que todo lo dispone como conviene para nuestro mayor bien. En el momento de la muerte se aprecia la vida tal cual es. Se acaba la vida de los sentidos y se encuentra el hombre más cerca de Dios. Pero entonces será tarde. Hoy, en cambio, la consideración de la verdad de la muerte puede influir en todos los actos de nuestra vida. Vivir en gracia santificante es lo único que interesa en la hora de la muerte. El resto de las cosas de este mundo debemos considerarlas únicamente como medio y no como fin. Usemos de ellas en cuanto llevan a Dios y rompamos con aquellas que nos alejan de Él. Examinemos si nuestras manos están llenas de obras hechas por amor al Señor, o si por el contrario, una cierta dureza de corazón o el egoísmo de pensar en nosotros mismos está impidiendo que demos a Dios todo lo que espera de cada uno. A la Virgen María, a su intercesión y a sus méritos nos acogemos. Que prepare nuestras almas para recibir al Señor que llega en los acontecimientos de nuestra vida y en el encuentro definitivo de la muerte, para que así, el día en que cerremos nuestros ojos a este mundo, lo hagamos con la esperanza de contemplar a Dios por toda la eternidad. Voy a dirigir unas brevísimas palabras, sencillamente daros también la bendición que es propio del obispo, bendecir a todos los que han trabajado para esta realidad. Aquí está llevando este guión don Santos Benítez con tanta sabiduría y con tanta profundidad. Y como no, por supuesto, también a la presencia de todos los que estáis aquí, a la señora presidenta de la audiencia, que nos honra siempre con su presencia y su cercanía, a este coro magistral, a realmente el orfeón de nuestra medalla de Extremadura, que le tenemos tan en el corazón y que nos ha ayudado tantísimo. Y a todos los que hoy pues estamos estrenando nuestra semana, ya casi nuestra Semana Santa. Mirad, termino con dos o tres ideas, porque yo creo que todo lo que nos ha dicho este magistral discurso de las 7 palabras, que yo también recomiendo a la Unión de Cofradías, que se podían ir poco a poco recogiéndolos todos y publicarlos, incluso para poder escucharlo cuando estás en casa, cuando estás en el coche, aparte de la magistral transmisión que hacen su Semana Santa, que está aquí Julián y su mujer. Pero aparte de eso, yo creo que hay como una profundidad tan grande que creo que nos pueden ayudar, pues quizás a esa Semana Santa más profunda, más espiritual, más teológica, de una manera mucho más, podríamos decir, mucho más vivencial. Las 7 palabras, como nos ha explicado muy bien don Ángel David, son propiamente 5 o 8. 5 porque son las que pronunció Jesús, como lo ha dicho muy bien. 2 son salmos. Y 8 porque hay una octava palabra que es para mí la que él explicó ayer en Santiago cuando habló del Sagrado Corazón de Jesús. Porque la última palabra es su corazón abierto en la cruz. No dice nada, sino que se abre su corazón para decir a la humanidad que así es el corazón de Dios, el que tiene abierto siempre el corazón. Esto es las 7 palabras que nos ha explicado con teología, con profundidad, con sencillez, pero también con una unción que se llama nuestro querido canónigo penitenciario y vicario judicial. Yo solamente digo eso, profundicemos en lo que es nuestra Semana Santa, ¿no? Que es de interés turístico internacional, que tiene un lugar importantísimo en el mundo y en la humanidad, pero que tenemos que hacerla nuestra en el corazón.
Nos ayuda la música, la belleza, nos ayudan las palabras, nos ayuda por supuesto la unión de cofradías, pero sobre todo nos ayuda el mirar, como ha hecho en esta tarde Ángel David, el Evangelio con ese sentido de profundidad y de amor. No olvidéis que todos estamos llamados a contemplar esa octava palabra, que es el corazón traspasado de Jesús, como lo hizo la Virgen, nuestra Madre, que estuvo junto a la cruz, como lo hizo San Juan, carisma petrino, el discípulo amado que ve a Jesús porque tiene limpio el corazón, y también a contemplarlo como la contempló María Magdalena, que desde su propia realidad de pecadora se abrió a la misericordia de Dios. Os bendigo porque luego ya seguirá el ritmo normal. La bendición para mí es fundamental, decir bien de todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Queremos pedirle a don Francisco, en nombre de todos los cofrades cacereños, que le haga entrega de esta metopa con el cartel de nuestra Semana Santa a don Ángel David, en reconocimiento por este magnífico pregón del Sermón de las 7 Palabras. Y ahora la vicepresidenta de la Unión de Cofradías entrega a la directora también un diploma como recuerdo de estas piezas musicales que nos han acompañado. Que cerrarán este sermón de las 7 palabras. En primer lugar, Oh rostro lacerado, de Johann Sebastian Bach, gran compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. Ya saben todos ustedes que su obra ha sido considerada como la cumbre de la música barroca. Y terminaremos con una pieza muy nuestra, una canción que conocemos todos, La Saeta, con letra de Antonio Machado, el poeta español más representativo de la generación del 98, y música de Joan Manuel Serrat, compositor, escritor, poeta y cantante barcelonés. Le agradecemos al Orfeón Cacereño su gran disposición y le deseamos muchos éxitos en el futuro. Amen.
dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Pidiendo escaleras para subir a la cruz. Para subir a la cruz, cantar de la tierra mía, que echa flores a Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores. y cantar.